Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Dios estaba con José, hijo de Jacob. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 39:21, que dice: Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe en la cárcel. La providencia de Dios siempre ha estado en el cuidado y tutela de José. Dios tiene el control total de todos sus hijos y de todas las cosas. Y en el caso de José, su vida y sus luchas tenían un propósito muy grande, es decir, que todo lo que le ha ocurrido era por una razón, y José tenía que limar mucho de su carácter. José consideró como la mayor calamidad que podría haberle ocurrido el ser vendido en Egipto, pero entonces vio la necesidad de confiar en Dios, como nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y este hecho quedó de manifiesto por su comportamiento alegre, a pesar de su tristeza. Como el arca del Señor trajo descanso y prosperidad a Israel, así también este joven temeroso y amante de Dios fue una bendición en Egipto. Este hecho se hizo patente de una manera tan señalada que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a este esclavo que había comprado, y lo convirtió más en un hijo que en un siervo. Es el propósito de Dios que los que le aman y honran también sean honrados, y que la gloria que se le da a Dios a través de ellos se refleje sobre sus fieles. Cuando estuvo encerrado en la cárcel, sus aflicciones deben haber sido considerablemente mitigadas por la creciente confianza que le tenían Potifar, el carcelero, puesto que todo lo que tocaba era bendecido por Dios. Aunque José había sido tratado injustamente, hizo lo mejor posible dentro de las circunstancias en que se hallaba, cumpliendo sus deberes con un espíritu alegre, cortés y simpático. Ganó la confianza del que tenía la autoridad y al mismo tiempo preparó el camino para su liberación final. La religión de José conservó su dulce carácter y su grande y ardiente simpatía por la humanidad, a pesar de todas sus aflicciones. Hay quienes se tornan ásperos, poco generosos, ceñudos y descorteses en sus palabras y comportamiento, si piensan que no se los ha tratado con justicia. Se hunden desanimados, rencorosos, odiando a los demás, pero José amaba a Dios. Ni bien ingresa a la vida de la prisión, pone todo el esplendor de sus principios cristianos en ejercicio activo, comienza a hacerse útil a los demás. Se informa de las dificultades de sus compañeros de prisión. Es alegre porque es un caballero cristiano. Dios lo preparaba bajo esta disciplina para un puesto de gran responsabilidad, honor y utilidad, y él estaba deseoso de aprender. Recibió bondadosamente las lecciones que el Señor le enseñaba. Aprendió a llevar el yugo en su juventud. Aprendió a gobernar, aprendiendo primero la obediencia él mismo. Se humilló y el Señor lo exaltó a un honor especial. Desde el calabozo, José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable, sin embargo, estaba lleno de dificultades y riesgos. Uno no puede ocupar un puesto elevado sin exponerse al peligro. Así como la tempestad deja incólume a la humilde flor del valle, mientras desarraigada al majestuoso árbol de la cumbre de la montaña, así los que han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser arrastrados al abismo por las tentaciones que acosan al éxito y al honor mundanos. Pero el carácter de José soportó la prueba, tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. Era aún extranjero en tierra pagana, separado de su parentela que adoraba a Dios, pero creía plenamente que la mano divina había guiado sus pasos, y confiando siempre en Dios, cumplía fielmente
los deberes de su puesto. Mediante José, la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida hacia el verdadero Dios. Y a pesar de que siguieron adhiriéndose a la idolatría, aprendieron a respetar los principios revelados en la vida y el carácter del adorador de Dios. ¿Cómo pudo José dar tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En sus primeros años había seguido el deber antes que su inclinación, y la integridad, la confianza sencilla y la disposición noble del joven fructificaron en las acciones del hombre. Una vida sencilla y pura había favorecido el desarrollo vigoroso de las facultades tanto físicas como intelectuales. La comunión con Dios, mediante sus obras y la contemplación de las grandes verdades confiadas a los herederos de la fe, habían elevado y ennoblecido su naturaleza espiritual al ampliar y fortalecer su mente como ningún otro estudio pudo haberlo hecho. La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más positivo y noble de su carácter. Pidamos a Dios que nos dé la fe de su Hijo unigénito. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.